y vamos a empezarle el estudio de esta noche. Eh, Dios, muchas gracias por tenernos aquí reunidos esta noche. Gracias por las personas que están aquí presentes. Te pedimos por Jesús Islas, que no se está sintiendo muy bien esta noche. Te pedimos que le des fortaleza, que lo ayudes a recuperarse. Y te pedimos que el estudio de esta noche sea de bendición para todos los que están escuchando, que podamos aprender algo y pues que esté siempre con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar con el estudio de esta noche y voy a compartirles mi pantalla para que podamos seguir los puntos que yo voy siguiendo también. Entonces, deme un segundito para que les comparta mi pantalla. Vamos a ver. Disabled participant screen sharing. Ok, no sé quién esté con Carlos ahorita ayudando. Si me pudieran ayudar a compartir pantalla, porque de aquí de mi lado creo que no lo puedo hacer. O a ver, a lo mejor ya me habilitaron. Sí, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces me parece que ya todos estarán viendo mi pantalla y vamos a empezar. El título del estudio de hoy es la pregunta sobre el tributo. Y vamos a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 22, de los versículos 15 al 22. Y entonces, si me quieren acompañar para que leamos el pasaje. Y hace unas 2 semanas que estuve con ustedes, lo que íbamos haciendo es que íbamos leyendo juntos, compartíamos los versículos, entonces yo creo que conviene que hagamos eso también el día de hoy. Entonces vamos a Mateo capítulo 22 versículos 15 al 22. Y si alguien ya está por ahí, les pido que si me ayudan a leer ese pasaje. Sí, si quieres, yo te ayudo, Luis. A ver, perfecto. Avísame cuando ya estés listo, Toñito. Creo que fue tu voz la que reconocí. Sí, nada más dame tantito que lo ando buscando. Sale. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. No, Toñito, espérame, perdón que te interrumpa. ¿Estás en Mateo 22, Sí, 15 al 22? no, empecé a leer desde el 16, perdón. No te preocupes. Ya vi de dónde empezaste. Sí, 15 al 22. Ok, va. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. Exacto. Perfecto, gracias, Toñito. Bueno, entonces, básicamente, lo que está pasando en este pasaje, el contexto, obviamente ya muchos de ustedes lo saben, es que eh, los líderes religiosos están intentando eh, agarrar a Jesús a como dé lugar. Y entonces, en esta ocasión, están intentando sorprenderle por medio de esta pregunta difícil que le están planteando. Todo esto porque Jesús, en ocasiones anteriores, como ya hemos estudiado, les había compartido parábolas duras para despertar a los escuchas. Pero los sacerdotes y fariseos, lejos de responder proactivamente a las parábolas de Jesús, se endurecieron y entraron en consejo para sorprenderle. Entonces, ese es un poquito el contexto en el que vamos a estar
leyendo el día de hoy y vamos a desglosar este pasaje parte por parte. Entonces, primero los versículos 16 y 17 los voy a leer nuevamente yo, donde dice lo siguiente: le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres... A ver, espérenme, ¿alguien tiene eco? No sé si alguien... Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Déjenme volver a mi página. Ahí está. Bueno, el versículo 16 dice lo siguiente: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces, cabe resaltar primero que nada que los herodianos y los fariseos por sí solos no es que fueran amigos. De hecho, tenían cierta animosidad entre ellos, pero por este problemón que tenían ellos en este momento, que se llamaba Jesús, deciden unirse para sorprender a Jesús y ver si de alguna forma lo pueden agarrar. Entonces vienen los herodianos y le hacen esta pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, le dicen lo siguiente: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces le están básicamente, como decimos en México, haciendo la barba, o ni siquiera, porque cuando uno tiene la intención de ganarse a alguien. A ver, no sé quién tiene eco nuevamente. No sé si alguien está encendiendo su micrófono o si soy yo, pero de repente escucho un eco. Si es alguno de ustedes, les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Pero bueno, estábamos en que, ¿qué le está diciendo? Que cuando uno le hace la barba a alguien, la intención a veces es ganarse la aprobación o el apoyo de la persona, ¿no? Pero aquí ni siquiera es eso, simplemente la palabra más adecuada es lisonja, eran lisonjeros, engañosos, y vamos a leer qué dice Proverbios 26 al respecto, porque la Biblia tiene algo que decir acerca de este tipo de actitud. Vamos a Proverbios 26, Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículos 24 y 25, que dicen lo siguiente: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Es decir, aquí nos está enseñando la Biblia que hay personas, y esas personas podemos incluso ser nosotros a veces, que hablan, como decimos en México, de dientes para afuera, pero que lo que dicen y lo que hay en su corazón es completamente distinto. Y este era el caso de estos herodianos que estaban hablando con Jesús. Le están diciendo cosas que son ciertas y que nosotros reconocemos eran cualidades de Jesús, pero no se las están diciendo o no lo están reconociendo porque ellos en verdad lo crean, sino simplemente porque quieren atrapar a Jesús y creen que al adularlo de esta manera, Jesús se va a enaltecer a sí mismo y va a caer en un cierto tipo de orgullo y egoísmo que nosotros como hombres podemos tener, pero que Jesús ciertamente no tenía. Entonces ellos creían que podían engañar a Jesús, pero no consideraban que Jesús ciertamente sí era hombre, pero también es Dios y conoce lo que hay en los corazones de los hombres.
Entonces, vamos a movernos a la parte 2 de esta historia, que es la acusación. Ya cubrimos el ataque, que es esta manera de abordar la situación y decirle, primero querer engatusar a Jesús con elogios y lisonjas, y luego además plantearle esta pregunta tan problemática, ¿no? Que es la de, ¿es lícito darle tributo al César? Ahora, ¿por qué es una pregunta problemática? La razón por qué por lo que esta es una pregunta problemática es porque el contexto social en el que vivían en ese entonces es que Judea era una colonia, por así decirlo, del Imperio Romano, y entonces los romanos habían impuesto eh, impuestos, valga la redundancia, habían puesto impuestos sobre muchas de sus colonias, y los judíos tenían que pagar estos impuestos de manera recurrente, por lo que había una tensión muy fuerte entre ellos y los romanos. Lo mencionamos brevemente en uno de los estudios anteriores, cuando veíamos que a los publicanos, que eran los judíos que colectaban estos impuestos, se los odiaba porque se les veía como traidores. Entonces había mucha tensión en torno a este tema de los impuestos, y entonces llegan con esta pregunta y se la plantean a Jesús porque saben que Jesús va a tener dos opciones. Por una parte puede decir, no, no hay que darle impuestos al César y quedar bien con los judíos, pero entonces se le podía acusar de sublevación y de estar atentando en contra de las leyes romanas. Y eso era digno de muerte. En el Imperio Romano, si se consideraba que estabas intentando ir en contra de la autoridad romana, se te podía sentenciar a muerte o cualquier otro cargo. Entonces, por esa parte lo están intentando acorralar, pero saben que si hace lo opuesto, que si dice, no, sí, obviamente tenemos que pagarle a Roma los impuestos, entonces va a quedar mal, eso pensaban, en los ojos de los judíos que tanto lo estaban admirando en ese momento, ¿no? Entonces, desde una perspectiva humana, sí parece una, una pregunta muy difícil, y lo que ellos están intentando hacer es realmente una táctica bastante inteligente. Pero vamos a ver que la sabiduría de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos planear para acorralarlo, y le da completamente la vuelta a la situación. Entonces vamos a la segunda parte, que es la acusación, que vamos a ver en Mateo 22, en el versículo 18. Entonces vamos a Mateo 22, al versículo 18, donde dice lo siguiente. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, como mencionamos ya antes, podemos engañar al hombre, pero no a Dios, quien conoce los corazones. Y aquí Jesús conoce la malicia de ellos, y esto lo hemos reflejado en otros pasajes de la Biblia también. Por ejemplo, podemos ir a Salmos 139. Vamos para Salmos 139, en el versículo 7 y 8. Si alguien me puede ayudar con esos versículos, se los agradecería mucho. Salmo 139, versículos 7 y 8. A ver, lo leo Luisillo. Sí, gracias, Natilla. 139. Versículos 7 y 8. 9, versículo 7 y 8. Aquí está. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Exactamente. Creo que el contexto general de este pasaje es que
Dios es omnipresente y que a donde sea que vayamos siempre está ahí Él. Entonces habla un poco de la omnipresencia, pero también supongo que de la omnisciencia de Dios y que Él está en todas partes, lo sabe todo y que a Dios no lo podemos engañar. Y el segundo versículo es Juan 2, 24 y 25. Vamos para allá. Juan 2, 24 y 25. Si quieren, lo leo yo, ya lo tengo aquí en mi celular, que dice lo siguiente: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, Jesús siempre vale la pena recordar, y esta es una oportunidad para hacerlo, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y eso es a veces un poco difícil de comprender, pero es la teología que nos presenta la Biblia. No era mitad humano y mitad Dios, porque eso lo haría, por una parte, incompleto, en el sentido de entendernos a nosotros como su creación, como aquellos que él vino a salvar. Si solo fuera mitad humano, no hubiera tenido completamente la experiencia humana como para redimirnos a nosotros. Entonces es muy importante decir que, o entender que Cristo era 100% humano. Pero por otra parte, si dijéramos que solo es mitad Dios, no hubiera tenido el poder de redención para salvarnos, porque solamente eh, un ser perfecto hubiera podido morir como sustituto por nuestros pecados. De otra forma no hubiera sido válido ese sacrificio. Entonces también tenía que ser 100% Dios. Entonces Jesús es 100% Dios y 100% humano. Y en los evangelios podemos ver cómo hay trazas de ambas naturalezas de Jesús, donde a veces lo vemos llorar, a veces lo vemos hacer cosas muy humanas y ahí resalta su humanidad, pero por otra parte vemos pasajes donde él conoce los corazones de los hombres, obviamente los milagros y demás, que resaltan su naturaleza de Dios. Y en este caso, este es uno de esos pasajes donde estamos viendo la perspectiva divina de Jesús, donde Él sabe exactamente lo que está sucediendo en las mentes y en los corazones de las personas. Entonces, eh, Jesús detecta de inmediato el engaño, pero antes de responder, los expone y los llama hipócritas. Déjenme regresar al pasaje principal que estamos leyendo, que es Mateo 22, para leerlo nuevamente, porque creo que vale la pena. Mateo 22, en el versículo 18, que les dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y entonces, este lenguaje que utiliza Jesús es muy duro, pero no estaba equivocado, porque lo que ellos estaban haciendo era en todo sentido hipocresía. Estaban diciendo con sus bocas una cosa, pero por detrás, tras bambalinas, creyendo y actuando de una manera distinta. Ellos estaban ahí para aprenderlo, para acorralarlo, realmente para deshacerse de él, pero lo están aludando y le están endulzando el oído, porque quieren, pues sí, porque quieren engañarlo, entre comillas. Entonces eso es en todo su sentido hipocresía. La pregunta es, y es una pregunta que sí vale la pena hacernos, es cómo nos sentiríamos nosotros si ese adjetivo se nos adjudicara a nuestra persona.
que Jesús nos dijera, digamos, el día de hoy que somos hipócritas, ¿qué tipo de emociones o qué tipo de sentimientos o pensamientos generaría un comentario de esa índole? Si Él nos dijera que somos hipócritas a nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Y la pregunta es, ¿estaría equivocado o estaría en lo correcto? Y creo que si somos honestos, por lo menos hasta cierto grado, todos tenemos un poco de hipocresía dentro de nosotros. Puede que esté equivocado yo en este momento y puede que haya alguien que no, pero en mi experiencia no existe el cristiano perfecto y creo que aunque voy a asumir que todos los que estamos aquí escuchando este estudio nos llamamos cristianos, eh, a lo mejor no vivimos completamente eh, como deberíamos si nos llamamos seguidores de Cristo y tenemos tendencias hipócritas en el sentido de que aquí en los estudios o cuando estamos con nuestros amigos cristianos, eh, hablamos de ciertas cosas, confesamos ciertas verdades, pero luego en nuestra vida diaria vivimos de manera distinta, decimos cosas distintas o no decimos ciertas cosas y hay ahí una cierta eh, incongruencia que quizás se podría llamar hipocresía. Entonces, valdría la pena un poco de autorreflexión y preguntarnos si esa hipocresía existe, qué queremos hacer al respecto. ¿Nos sentimos cómodos viviendo de esa manera? Si no es el caso, ¿cómo podemos cambiar esa manera de ser que tenemos en el presente? ¿De qué manera somos hipócritas? ¿De qué manera concreta? ¿Y cómo podemos cambiar esas acciones? O sea, creo que hay mucho espacio para la reflexión en este comentario de Jesús, porque aunque ciertamente aplicaba para ellos, es posible que también aplique para nosotros. Entonces vamos a mover ahora sí a la parte 3 de este pasaje, en la manera que lo estamos disectando en esta ocasión, y la parte 3 es la analogía. Entonces eso va a ser de los versículos 19 al 21. Y voy a leer donde dice lo siguiente: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Entonces, esta parte es bien interesante. Le hacen esta pregunta difícil a Jesús. Oye, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Debemos pagarle nuestros impuestos a los romanos? Y Jesús astutamente les dice, tráiganme una moneda del tributo. Y le traen un denario, que es la moneda, es el cobro que se les hacía eh, por sus impuestos. Eh, y en ese denario se tenía el rostro de César, así como en el día de hoy tenemos en nuestras monedas ese un águila, un sol, o en el centavo americano se tiene la cara de cierto presidente. De esa misma manera, en el denario estaba el rostro del César. Entonces Jesús les pregunta, ¿de quién es esta cara? ¿De quién es este rostro? ¿De quién es esta imagen? Y le dicen, pues es el César. Y Jesús dice, denle a César lo que es de César. Pero no acaba ahí su respuesta. Vamos a ver lo que dice inmediatamente después. Dice, y a Dios lo que es de Dios. Y esta parte es bien profunda y bien interesante porque si recordamos lo que dice Génesis, Génesis dice que Dios nos hizo a los hombres y a las mujeres, al ser humano, nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros somos la imagen de Dios, así como esta moneda era la imagen de César. Y la implicación entonces es
que si hay que darle a César lo que lleva su imagen, pues hay que darle a Dios lo que lleva su imagen. ¿Y qué es eso? Nosotros mismos. Hay que entregarnos a nosotros mismos, a Dios, para vivir el propósito con el que fuimos creados. Así como a César hay que darle lo que es suyo, aquello que lleva su imagen, a Dios hay que darle lo que es suyo, aquello que lleva su imagen. Y nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Esa es la implicación muy sutil, pero al mismo tiempo muy explícita que está haciendo Jesús con su respuesta. Les dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vamos a ver, esa es la analogía y vamos a ver todo lo que implica esta respuesta, versículos 21 y 22. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Jesús es muy específico en su respuesta y usa una palabra griega que implica pagar algo que se debe. Eh, en contraste a simplemente dar, que no sería una obligación. Entonces, cuando aquí Jesús está diciendo darle a César, esa palabra dar en griego tiene una connotación de deuda, es decir, algo que es responsabilidad de la persona que está dando, darlo, en lugar de simplemente dar de manera altruista, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacer énfasis en esa diferencia que está en el griego, pero que no observamos en el español. ¿Y por qué es importante esto? Porque está poniendo una connotación moral. Está diciendo dos cosas al mismo tiempo, y lo vamos a discutir en un momento, que por una parte es nuestro deber como seres humanos y también como cristianos obedecer a las autoridades terrenales, pero por otra parte que también es nuestro deber como creación de Dios, obedecer las leyes de Dios. Entonces, por eso es que utiliza la palabra dar en griego con notación de responsabilidad y de deuda. Pero vamos a bajarle un poquito la velocidad y regresar para resaltar el concepto de dar con responsabilidad, es decir, que es nuestro deber. Y para eso vamos a leer Romanos, el capítulo 13, los versículos 1 y 7. Entonces vamos a Romanos, capítulo 13, versículos 1 y luego el 7. No sé si alguien me puede ayudar con estos versículos. Sí, aquí yo lo leo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Sí. luego el 7, ¿verdad? Y luego el 7, sí. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Exactamente, gracias, Soñito. Creo que fuiste tú el que leíste. Entonces, aquí dos conceptos, ¿no? Muy importantes para la ética cristiana. El primero, que sí tenemos nosotros como cristianos que honrar las autoridades que Dios pone, porque precisamente es lo que está diciendo, porque las autoridades que hay están ahí bajo el permiso o la voluntad o la autoridad de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad como cristianos honrar esas autoridades. Y esto es muy importante, en especial en el contexto que los primeros cristianos estaban viviendo, porque se les acusaba de rebeldes. En Israel o en la región de Judea, se les decía que querían insubordinarse a la religión judía. Luego en Roma, que estaban faltándole respeto al César y a las leyes romanas. Y entonces
fue muy importante para el honor y el prestigio de los cristianos, eh, demostrar que ellos seguían siendo ciudadanos respetables, que ellos eran gente en la que se podía confiar. Y les voy a platicar algo un poquito, es un poquito una tangente, pero está fuertemente relacionado con lo que estamos platicando. Si uno lee eh, las cartas que se escribían entre gobernadores romanos cuando estaban lidiando con la aparición de la religión cristiana en el Imperio Romano. Entre gobernadores escribían cartas y no sabían qué hacer con los cristianos. Decían, oye, tenemos estos cristianos y por su culpa ya no se están haciendo tantos sacrificios animales, están perdiendo dinero en los mercados por esa razón. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces les respondían los otros, ¿no? Y decían, bueno, pues encuentren algún delito que ellos hayan cometido o algo y pues con eso, pero, pero no podían porque eran ciudadanos de bien. Entonces decían, no, no encuentro ninguna otra falta más que el hecho de que practican esta religión extraña, esta secta, son una secta. Y entonces decían los romanos, no, pues bajo la ley romana eso no tiene justificación para que se les haga nada. Entonces, pues no podemos aprisionarlos ni nada. Lo único que podemos hacer es eh, prohibir que se junten y demás, ¿no? Total, eso es una tangente, pero lo que les quiero decir es que podemos ver de los récords históricos, del registro histórico, que los ciudadanos, los primeros cristianos vivían vidas respetables y que su prestigio no se veía manchado por decir, pues como nosotros ya seguimos seguidores de Dios, no tenemos que seguir las leyes. No, todo lo contrario, no encontraban falta en ellos más fuera del hecho de que eran cristianos. Es lo que quiero decir. Y luego, Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 13 a 15. Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 13 a 15. Lo voy a leer yo porque lo tengo aquí. Donde dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, como pueden ver, la predicación de los primeros cristianos, la predicación de Jesús, eh, de los apóstoles, no era generar una revolución política o religiosa, en el sentido de que ahora hay que destruir las instituciones y hay que derrocar a las autoridades. No, al contrario, lo que ellos querían era hacer un cambio en el corazón que naturalmente iba y efectivamente generó un cambio histórico, pero no fue por medio de la fuerza bruta, sino por la conversión espiritual de los individuos uno por uno. Fue lo que el cristianismo logró y lo que predicaron ellos desde un principio. Es muy consistente con lo que ellos predicaban. Entonces, en ese momento estaba dando una ley general que la Biblia enseña, que es obedecer a las autoridades terrenales. Último versículo que leemos con respecto a eso es 1 Timoteo, capítulo 2 versículos 1 al 3. 1 Timoteo, capítulo 2 versículos 1 al 3, donde dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, eh, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador. Nuevamente, el enfoque y el consejo que se está dando aquí es respetar a las autoridades, porque esto es bueno ante los ojos de Dios. Pero también enseña que a Dios hay que darle lo que es debido.
lo cual incluye nuestras vidas, nuestras propias vidas en su totalidad, y también nuestro agradecimiento por todo lo que nos ha dado, por crearnos, por crear este universo. Y lo desafortunado es que muchas veces ni eso le damos, porque pensamos que lo que tenemos es gracias a nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 3 versículos 15. Colosenses capítulo 3 versículo 15. No sé si alguien me puede ayudar con esa referencia. Yo te ayudo, ya estoy ubicándola. Perfecto. 15, ¿verdad? Sí, Ok. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. exactamente. Aquí la Biblia nos está diciendo que seamos agradecidos. Eh, eh, y esto está fuertemente relacionado con el concepto de tener paz de Dios en nuestros corazones, a los que fuimos llamados en un solo cuerpo y que seamos agradecidos. Eh, Muchas veces he escuchado que se dice, y no puedo decir que en la práctica yo tengo ese hábito, confieso que es algo que me cuesta a mí trabajo, pero se me ha dicho muchas veces eh, que cuando uno practica el agradecimiento, eh, uno tiene mucha paz porque el agradecimiento es lo contrario de la queja. Entonces, cuando desarrollamos el hábito, la disciplina del agradecimiento, naturalmente estamos dejando menos espacio en nuestros corazones para la queja constante. Entonces vivimos vidas más en paz porque nos quejamos menos y estamos más agradecidos. Entonces es este concepto de practicar el agradecimiento y ser agradecidos por todo lo que Dios sí nos da. Eh, primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice lo siguiente, lo voy a leer yo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos. Y la verdad no es mucho pedir con todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Claro, eh, en el mundo en el que vivimos actualmente, como resultado de nuestro pecado, como resultado de malas decisiones, entre otras cosas, vivimos cosas difíciles en nuestras vidas y eso no quiere decir que el cristiano no las debe sentir o que el cristiano debe reprimir sus sentimientos, pero en toda situación siempre podemos estar agradecidos y lo impactante, creo yo, es que Jesús nos dejó el ejemplo hasta para eso, porque cuando estaba él en completa agonía en la cruz, podemos ver su actitud y aprender mucho de esa mansedumbre y de esa paz que tenía incluso dentro de su sufrimiento. Entonces la Biblia no excluye el sentir esas emociones humanas y válidas que tenemos. Jesús llora, Jesús se angustia en la noche anterior a su crucifixión y, y va a Dios con esa angustia. Todas esas son, obviamente le dolió físicamente estar en la cruz. Entonces, todas esas experiencias son experiencias válidas que vive el humano, Jesús incluido en la lista, porque como dijimos, él era 100% humano, pero hay un estado espiritual y un estado mental, una postura del corazón que se puede tener, que Jesús tenía, en la que incluso dentro de eso podemos estar agradecidos y experimentar lo que se conoce como la paz de Dios. Su sabiduría los sorprendió y desistieron de luchar contra él, los líderes religiosos, los herodianos que estaban ahí ese día desistieron de luchar en su contra, pero no, y Dios quiere que tú también desistas de luchar, pero no para que te marches. No sé si ustedes saben que
que, que Israel, o sea, el nombre Israel, se le da a Jacob. Jacob, su nombre era Jacob, y en una ocasión dice la Biblia que Jacob luchó toda la noche con Dios, y después de ese evento, en este momento el enfoque no es descifrar qué es lo que significa que Jacob luchó con Dios, pero así dice la Biblia tal cual, que Jacob luchó con Dios toda la noche, y después de ese evento, eh, Dios le puso el nombre de Israel, que quiere decir el que luchó o el que lucha con Dios. Este, y después de ese evento, Jacob, ahora Israel, aprendió a confiar eh, en el Dios de Israel. Y igual nosotros luchamos con Dios, estamos en una estira y afloje, pero Dios quiere que no sigamos siendo los que luchan con Dios, sino los que alguna vez luchamos con Dios y ya no más. Quiere que desistamos de luchar, pero no para que nos marchemos y nos alejemos de Él, sino como Israel, para tener una relación cercana e íntima con Él, que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos para Él hijos o su iglesia, cuerpo. Entonces vamos a leer lo que dice Juan 7:37 para concluir nuestro estudio de esta noche. Juan 7:37 dice lo siguiente. Em, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es esta invitación de Jesús de venir y beber y refrescarnos en Él para que dentro de nosotros corran ríos de agua viva. Eh, la sequía espiritual es muerte, eh, pero Jesús quiere que dentro de nosotros corran ríos de agua viva. Y no sé en qué punto de su caminar cristiano estén ustedes o, o si hay algún no cristiano escuchando. eh, Hay una gradiente muy extensa de lugares en los que nos podemos encontrar en nuestra relación con Dios, pero independientemente de dónde estemos, siempre hay oportunidad, eh, siempre está abierta la oportunidad de venir a Jesús y beber y refrescarse. Entonces vamos a concluir esta noche, este estudio con una oración y después podemos platicar y si hay preguntas, comentarios, podemos dedicar un tiempo para eso también. Dios, muchas gracias por el mensaje de esta noche, por este estudio acerca de la parábola, perdón, acerca de la pregunta del tributo y tu contundente y eficaz sabiduría, como siempre Jesús, que en un par de palabras puedes simplemente trascender cualquier filosofía humana y llegas, como dice la Biblia, a a lo más profundo del ser, penetras las coyunturas y dice con la espada de la palabra, y tú eres la palabra, tú eres el verbo, Jesús. eh, Tu sabiduría impacta en lo más profundo de nuestro corazón y cuando uno la analiza y se pone a pensar, dices, ¿cómo, o sea, cómo alguien puede pensar que esto es un invento humano? O sea, tu sabiduría es inigualable, no ha habido otro como tú
Y eso queda claro cuando uno lee tus enseñanzas y tu sabiduría. Tú eres único y siempre lo serás, Jesús, y, y lo más bonito es que en tu sabiduría no te presentaste tú como un rey enaltecido, orgulloso, al que hay que rogarle para que nos acepte, sino todo lo contrario, tú llegaste a este mundo a decir, cualquiera que quiera tener una relación conmigo, yo también quiero tener una relación con él o con ella. Y te agradecemos por tu humildad, por tu accesibilidad, por todo lo que hiciste por nosotros. Y tenemos, tenemos mucha sed de ti y queremos saber más de ti, aprender de tu sabiduría, vivirte todos los días. Si, si hay alguien que esté en esta noche en un lugar de desconocimiento, de sequía, donde no han tenido una relación personal o íntima con Jesús, te pedimos por ellos, que se animen a hablar contigo, Señor, en la privacidad de su corazón. O cuando lleguen a sus casas, o donde sea que la situación se presente, pero que hablen contigo y que empiecen una relación personal con el Dios vivo. Eh, Te agradecemos mucho, te pedimos nuevamente por Jesús Islas, que no se está sintiendo muy bien esta noche, que le des fuerzas, y te pedimos por Carlos, por Karina y por todas las personas que asisten a este grupo, que lo que se comparte sea pues para edificación de sus almas, de su espíritu y de su eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.